Aristóteles, en el libro 9 de la Metafísica, intenta dar una explicación ontológica de la realidad para poder explicar lo que es el movimiento, el cambio, el dinamismo o el devenir en los entes que existen. Para ello va a introducir dos conceptos, el concepto de la potencia y el concepto del acto. Ahora, ¿en qué consiste ello? Primero, la potencia se define como todo aquello que puede llegar a ser y el acto se define como todo aquello que es decir, la realización misma. Ejemplo, supongamos de que yo tengo aquí la semilla de un árbol. Esta semilla es potencia. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser árbol. Sin embargo, cuando llega a ser árbol, ya en alguna medida es la realización, es decir, es acto, ya es. La potencia es lo que puede llegar a ser, la semilla que puede germinar, puede proliferar, pero cuando todavía no lo hace, sigue siendo potencia. Pero cuando ya llega a ser árbol, es acto, la realización pura de lo que es. Ahora, Aristóteles va a distinguir entre dos tipos de potencia, una potencia activa y una potencia pasiva, y lo va a definir de esta manera. La potencia activa es aquella que no necesita de alguien, es decir, es algo natural y puede desarrollarse sin necesidad de otro. Ejemplo de potencia activa. La potencia activa podríamos poner a todo ser vivo o a todo ser biótico, visto del punto de vista ecológico. Visto desde este punto de vista, todo ser vivo, biótico, por ejemplo, el ser humano, una bacteria, una planta. Pongamos el caso del ser humano. El ser humano, de pasar de ser niño a ser joven, de ser joven a ser adulto y de ser adulto a ser anciano. Es decir, la potencia activa consiste en que, en este caso el ser humano, con el ejemplo que les doy, no necesita de otro agente externo, no necesita de otro ente o de otra entidad que genere movimiento en él. Ya de por sí mismo, él es potencia activa en pura realización, no necesita de nadie que intervenga para poder pasar de una etapa a otra o para que se pueda desarrollar como humano de niño a adulto y de adulto a anciano. No necesita de algo más, sino ya de por sí mismo ya está como intrínsecamente e inmanentemente en él, que pueda pasar de lo que es a lo que puede llegar a ser. Eso es la potencia activa. Sin embargo, también tenemos la potencia pasiva, que Aristóteles lo define así: necesita de alguien para hacer algo, tiene potencia para cambiar, pero necesita de alguien externo. Un ejemplo de ello podría ser una roca, ¿no? Los seres abióticos o seres que no tienen vida, del punto de vista ecológico visto. Una roca no puede llegar a ser una bolsa de cemento si es que no hay un agente que intervenga en ello, o una roca no puede llegar a ser una escultura. ¿Por qué? Porque tiene que haber un agente exterior que intervenga, que modifique esa roca para que pueda llegar a ser una escultura. No solamente ello, sino también la madera. La madera no puede llegar a ser una mesa si es que no hay un agente que intervenga en ello. Eso es la potencia pasiva. Sin embargo, también Aristóteles va a intentar definir lo impotente, lo que en alguna medida carece de algo. Aristóteles lo va a definir así: lo impotente. Lo impotente es la entidad donde se ve la impotencia. La impotencia, ¿qué es? Tener privación de algo, carecer de algo, imposibilidad de algo. Ejemplo para que se entienda esto. Vamos a poner lo impotente. Lo impotente del ser humano, de la entidad del ser humano, es que no puede volar. El ser humano carece de alas. Está privado de alas para poder volar. Tiene la imposibilidad de volar. Ese es un ejemplo de impotente, el ser humano. ¿Y cuál es su impotencia? Que no puede volar. Otro ejemplo, ahora el ejemplo de un objeto. La madera. La madera es lo impotente. Ahora, ¿cuál es la impotencia de la madera? Que si se junta con el fuego, la madera se va a carbonizar, se va a quemar y se va a hacer leña. Es decir, a diferencia del hierro, por ejemplo, el hierro sí puede resistir al fuego, pero la madera no puede resistir al fuego, se carboniza, se hace leña. Es decir, la madera, lo impotente, tiene la impotencia de no resistir al fuego, es decir, de degradarse, de quemarse y de hacerse leña. La impotencia es tener privación de algo, carecer de algo, la imposibilidad de algo. Ahora, Aristóteles también hace una distinción en que hay dos tipos de potencias, la potencia racional e irracional. Y las va a definir así: la potencia racional es aquella que tiene dos contrarios y la potencia irracional solo tiene un contrario. Ejemplo para que se me entienda. Primero vamos por la potencia racional. La potencia racional en Aristóteles menciona de que tiene dos contrarios. Un ejemplo de ello podría ser la medicina. Un medicamento, si lo tomas en las dosis correctas, puede ser beneficioso y aliviar la enfermedad en el organismo.
pero si lo tomas de manera excesiva puede causar un efecto toxicológico, es decir, puede ser antídoto y veneno a la vez el medicamento. Eso es la potencia racional, que tiene dos contrarios. Otro ejemplo para que se me entienda: el ser humano puede moldear su destino y puede ser constructor de ello, pero también puede ser destructor de su propio destino e hundirse. Es decir, el ser humano es constructor, pero también destructor. Se manifiestan los dos contrarios, la construcción y la destrucción. En el ejemplo del medicamento puede ser veneno y antídoto. Potencia racional. Ahora vamos por la potencia irracional. En la potencia irracional solo se tiene un contrario, es decir, solo se va a manifestar uno de ellos, un contrario. Un ejemplo de ello, yo tengo acá un cubo de hielo. Ese cubo de hielo que yo tengo acá, ¿qué va a manifestar? Frío, gelidez, lo sólido, lo helado. Es decir, ¿qué manifiesta el cubo del hielo? Frío, solo un contrario. O imaginemos de que acá yo tengo una fogata, hay fuego. ¿Qué manifiesta el fuego? ¿Qué va a expresar el fuego? Calor. Y así tenemos los dos tipos de potencias, racional e irracional. En la racional se manifiestan los dos contrarios, en la irracional solo se manifiesta un contrario.